Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante. Romanos capítulo 12, verso 1. 15 minutos allá. Yo quiero que vamos a leerlo todos, por favor, en voz alta. Si alguien de aquí, de los muchachos, el leads de esta noche, me ayuda a leer la escritura aquí también, por favor. Vamos allá. 1, 2, 3. Así, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Una vez más, escuche un momentito. Dice, os ruego. Esta es una oración que Pablo está haciendo por los romanos. Yo estuve donde Pablo estuvo preso en Roma. Ahí me gané una persona para Jesús. Yo estuve, estando preso, él escribe esta carta y dice, yo os ruego, oro. La palabra rogar es oro, que por la misericordia de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora no es que usted agarre el cuerpo y se mutila y se mata y usted dice, bueno, es que estoy presentando mi cuerpo. No, lo que está diciendo es, como sacerdote, este es el año donde Dios está restaurando el sacerdocio. Y el sacerdote, su función es presentar sacrificios a Dios espirituales. Antiguamente, que Cristo viniera, se presentaban animales como sacrificio. Ahora presentamos sacrificios espirituales que son físicos, pero el mundo espiritual es activado con lo que hacemos, no con animales, sino con alabanza, adoración, oración, ofrendas. Esos son los sacrificios que nosotros como sacerdotes presentamos. Y le dice, yo quiero que ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo. La palabra sacrificio significa un acto voluntario de adoración para acercarse a Dios. En otras palabras, cuando usted adora es un sacrificio, cuando usted ofrenda es un sacrificio, es un acto voluntario para adorarlo. Dios lo toma dice, quiere acercarse a mí porque está orando, quiere acercarse a mí porque está ofrendando. Eso es parte de un sacrificio. Entonces dice, presenten sus cuerpos. ¿Por qué sus cuerpos? Porque los cuerpos están vivos. Él no quiere sacrificios muertos, él quiere sacrificios vivos. ¿Y cuántos acá están vivos en su cuerpo? Bueno, si usted se me muere, lo voy a resucitar, pero tiene que estar vivo para que ese sacrificio sea santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Vamos al culto, dice la gente. Y otra forma de decirlo es culto, es su servicio a Dios. ¿Cómo es que usted presenta su cuerpo en sacrificio? Muy simple. Cuando usted ayuna, usted está presentando su cuerpo en sacrificio a Dios. Porque el cuerpo es un sacrificio. ¿Cuántos a ustedes les es fácil ayunar? Que usted dice, no importa, estoy 40 días solo con agua y estoy feliz, gloria a Dios. ¿A cuánto les cuesta ayunar? Claro, es un sacrificio. Mire los honestos, porque hay nunca gente que levanta la mano. Ok, levante la mano los que dicen, sí, a mí me cuesta. Bueno, te cuesta. ¿Viste la palabra que dijiste? Te cuesta, porque es un sacrificio. Aquí hay personas que hacen un sacrificio. ¿Me están viendo todos? Ok, aquí hay personas que hacen un sacrificio para venir a la iglesia. ¿Cuántos de los que están acá manejan más de 1 hora para venir a la iglesia? ¿Cuántas horas, hijos? 4 horas. Ok, ¿alguien más? How many hours? 2 horas y media. ¿Alguien más? 2 horas. 2 horas. Le hago una pregunta. ¿No hay otras iglesias cercanas ahí que vayan? Of course, claro que hay iglesia por todos lados. ¿Y por qué no están allá? Porque si iría allá, iría por conveniencia, no porque es la voluntad de Dios. En otras palabras, hacer la voluntad de Dios no significa que no hay un sacrificio. O no significa que no hay guerra. Porque hay gente que dice, es que no es la voluntad de Dios. No, dice, hay gente que maneja lejos para venir acá. Y es un sacrificio. ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de ese sacrificio? Las millas que le has puesto al carro, la gasolina que gastas, ¿tú crees que Dios se va a olvidar? No, pero eso es parte de presentar tu cuerpo en sacrificio. Hay gente que no quiere hacer un sacrificio para nada.
Entonces es un acto que Dios lo ve como dice, quiere acercarse a mí, está haciendo un sacrificio, yo lo voy a recompensar. ¿Están acá? Y dice, es un sacrificio, es un culto racional. En otras palabras, no es irracional lo que Dios nos pide. Es razonable que ayunemos, que oremos, que busquemos, que ofrendemos, que hagamos un sacrificio. Por eso cada vez que Cristo, llegó un ciego una vez y el ciego le dice, vete y lávate allá por favor. Y el ciego le dice, pero ¿por qué no me mandaste aquí al pozo que está cerquita? Lo mandó allá lejos, porque Dios siempre lo que usted nos sacrifica, lo que no le cuesta nada, no lo aprecia. Entonces Cristo le dice, vete, lávate. Y dijo, ok, tengo que ir allá. Tuvo que caminar para recibir su milagro. Por eso es que yo le pido a la gente cuando oro por ellos, empieza a mover la mano, empieza a hacer esto, porque por lo menos un sacrifiquito, algo, para que le cueste, diga amén por favor. Y le dijo a uno que estaba en una cama, levanta tu lecho y anda. Y me imagino que el hombre dijo, ¿y por qué tú no me ayudas? No, porque yo quiero que hagas un sacrificio de empujarte, levantarte. Entonces, el sacrificio siempre atrae el fuego de Dios. La persona que no para de hacer sacrificios a Dios pierde el fuego, se apaga. Antes esa persona estaba bien ganando almas y orando. Y ahora que está bien apagadita, porque no hay sacrificios saliendo. Dios nos manda el fuego, pero es nuestra responsabilidad mantenerlo ardiendo. Las parejas, ¿cuántas parejas tenemos acá? Bueno, si se perdió usted el fuego, enciéndalo otra vez. ¿Y por qué lo perdió? Bueno, porque no hay un sacrificio. Antes le llegabas al esposo y le llevaba unas ramos de flores muy lindas, y ahora ni siquiera de la calle 8 le lleva. Entonces, sacrificio, no hay sacrificio. Le voy a hacer un sacrificio para mi esposo, le voy a regalar un anillo. No es el mejor, pero para mí es un sacrificio. Me vale $100, pero es un sacrificio. Eso la relación la pone caliente. La pone en chicken tonight. Ay, pero ríase las parejas. Hay una gente que está... ¿Cuántos de las esposas dicen acá, mi esposo hace su parte de mantener el fuego en nuestra relación? Solo Gloria, el resto no levanta la mano, míralas. Levante la mano, mujer. No, pero es que mi esposo es muy frío, pero ponle candela tú. Ponle candela. Dile, romance tonight, ponte, antes de llegar en la noche, ponte un ¿cómo se llama eso? Las mujeres de Victoria's Secret. Pero ponte algo caliente. Me voy al otro lado porque acá se pusieron rojo. Estamos acá, iglesia. Dios dice, cuando oras es un sacrificio. Cuando vas más allá de lo conveniente es un sacrificio. Cuando me traes una ofrenda, yo lo veo como que quieres acercarte. Ahí va mi fuego. Ahí va, enciéndete. ¿Estamos acá, la iglesia? Lo primero que encontramos acá es esto. Les voy a hablar estos 15 minutos, me quedan 5. El cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y después voy a entrar en el tópico, pero quiero tomar estos minutos. ¿Qué es lo que voy a decir en estos minutos? Que cada día, cada día que nosotros buscamos, el año comienza, queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Todos queremos saberla. El que ama a Dios, el que no ama a Dios no le importa. El que ama a Dios dice, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted no agarre y termine y dice, no. No, si usted teme a Dios, usted dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mis hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el ministerio? ¿Cuál es la voluntad? Porque teme a Dios. Entonces dice, presenten sus cuerpos, que esto es razonable. Esto no es imposible, esto no es una carga, esto es razonable. Es lo que está diciendo. Y dice el verso 2. El verso dice, aquí viene. Lo primero dice, presenten sus cuerpos en sacrificio. ¿Cómo se presenta? Ayuno, oración, presentando sacrificio, caminando la extra mía. Si usted no camina la extra mía, camine la extra mía. Camine la extra mía por sus padres, por sus hijos, por el Señor.
El venir 2 horas de acá es caminar la extra mía. El sembrar más allá de lo que usted puede, esa es la extra mía. Ese es un sacrificio y Dios lo está viendo. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El camino a la transformación del ser humano comienza con sacrificio. Si usted no hace sacrificios en su vida, usted no va a ser transformado. Si usted hace sacrificios, su corazón comienza a cambiar. Nadie entiende, te va a entender, o tú no vas a entender a otra persona hasta que tú hagas un sacrificio. Dáselo más alto. Dice el primero, esa presentación, el presentar nuestro cuerpo en vivo, es una. ¿Están dándome la atención 100% ustedes? Si no paro, pues yo quiero su respeto. Yo le doy el respeto a usted para que usted me lo dé a mí, para que su vida sea cambiada. No es por capricho mío, yo quiero que usted sea cambiado. Porque aquí vino a un ministerio donde se le demanda cambio. Usted no puede seguir lo mismo viniendo acá y no cambia nada. Sigues tomándote la cerveza, sigues allá de mujeriego. No, señor, acá se cambia. ¿Entendieron? Ok, si no transformaos en la renovación de vuestro entendimiento, en otras palabras, la primero que hace un sacrificio es el camino a la transformación. Lo segundo dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, está diciendo, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios para el 2024? Presenta tu cuerpo en sacrificio. Ayuna. Ay, yo soy un soltero, yo me voy a casar. O yo soy soltera, me voy a casar. ¿Cuál será? ¿Será este? ¿Será otro? ¿Será un millonario? ¿Será uno que solo tiene un diente? No sé, pero es bien espiritual, ama a Dios. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿cuántos de ustedes? Ok, hay gente que se muda. Y hay gente que se muda. Aquí se tiró una ley en la Florida. Y esa ley decía que todo el que encontraran con inmigrantes ilegales los despedían, los mandaban. Pero la ley no era esa. La ley sí es una ley contra los inmigrantes y no estamos de acuerdo. Es más, yo soy el primero con mis abogados para decir, hey, ¿qué les pasa? Entonces eso hizo que nuestro gobernador perdiera mucho apoyo. Ahora, mire lo que hicieron la gente. La gente cuando vio esto y no tenía sus papeles, agarró y se fueron del estado. Pregunta, ¿por qué no pediste si era la voluntad de Dios irte? ¿Sabes por qué? Porque donde Dios te establece, no importa si los policías de inmigración los tienes al frente, Dios los va a hacer invisibles. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. El mejor lugar para estar es la voluntad de Dios. Es el mejor lugar. Si la voluntad de Dios te hubiera traído para este lugar y te trajo para Miami, no importa qué es lo que pidan. Tú confía que si estás en la voluntad, eso es lo que te importa. ¿Ustedes me entendieron? La gente agarró y se fueron un montón y ahora la están pasando difícil. Porque hay 2 cosas que debes de tener cerca. 2 cosas. 1, la iglesia donde te congregas y el lugar del trabajo. Un lugar te alimente espiritualmente para mantenerte fuerte. Y tu trabajo es la provisión para tu casa. Entonces hay mucha gente que no, vamos. Señor, es tu voluntad que me vaya. Hay gente que se muda, se va y cambia de estado, cambia de mujer igual. No, Señor, tenemos que orar, que es la voluntad de Dios. No vayas a pedir ahora, Señor, esta mujer es la voluntad. No, eso no es así. Ya lo veo algunos de ustedes zánganos. En vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena. La voluntad de Dios está. ¿Qué es la voluntad de Dios? Con esto termino. La voluntad de Dios está en 3 etapas. Está en buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo usted comprueba eso?
Cuando usted ayuna, cuando usted sacrifica, usted comprueba. No, pero es que yo no puedo ayunar porque me desmayo. Bueno, entonces no vas a encontrar la voluntad de Dios. Porque hay que sacrificar, no para ganarse la salvación. La salvación ya Cristo lo hizo. Estamos hablando para encontrar la voluntad de Dios. Porque Dios dice, dime que está serio. ¿Me comprende? ¿Cómo es? Buena, agradable y perfecta. La palabra buena significa deseable, significa hermosa. Otra forma de decirlo, cuando usted esté en la voluntad de Dios, es lo mejor que le haya pasado. ¿Cuántos pueden decir el venir a la iglesia del Rey Jesús, el conectarme a esta casa, es lo mejor que me haya pasado? Parejas, levante la mano. Levante la mano las parejas. Ese hombre o esa mujer que tiene puede decir, es lo mejor que me haya pasado haberla conocido. Aproveche y dale un abrazo ahí, por favor. Dile, es lo mejor que me haya pasado. ¿No, Jesús? Amén. Es lo mejor. No, hay algunas que dicen, lo mejor, no, si es la voluntad de Dios, mire cuál es la voluntad de Dios. Vamos allá. Las características, con esto termino. Las características de la voluntad de Dios. Quiero que vea, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el propósito. Es la intención. Levante su mano y diga propósito, intención y deseo. O sea, la voluntad de Dios dice lo que el deseo de Dios para nosotros. Es la intención de Dios para nosotros. Es el propósito. ¿Están acá todos? Es la intención de Dios para nosotros. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Quiero que vea qué es la voluntad de Dios. La intención. Entonces dice, mi voluntad para esta pareja es que yo los uní juntos, y lo que yo uno nadie los separa, porque yo era mi voluntad. Lo que es voluntad de Dios, olvídate, a usted lo que le importe es que sea la voluntad de Dios. Señor, ¿quieres que vaya en negocio con esta persona? Pero es cristiano. No, Dios no confunda. ¿Cuántos saben que los pájaros, los pájaros son creación de Dios? ¿Y cuántos saben que los peces son creación de Dios? Usted los pone todos juntos y usted sabe la cotorra fajada con el pez. Porque aunque son creación de Dios, no es la voluntad de Dios que vivan juntos. Jóvenes, abra sus ojos. No, pero es que bueno, apóstol, es que usted no entiende. Así, la voluntad de Dios es un lugar de refugio. Un lugar no físico, pero es un lugar, si yo estoy aquí en la voluntad de Dios, ese lugar es mi refugio. 2, es un lugar de seguridad. Cuando uno está en la voluntad de Dios, uno se siente seguro. Usted no está dudando, ¿será la voluntad de Dios para mí? ¿Será? No sé, no estoy seguro, no sé. Si te sientes seguro. 3, la voluntad de Dios determina su destino. ¿Dónde usted va a terminar? Bien o mal, lo va a determinar si usted hace la voluntad de Dios. Y yo he visto cristianos que comenzaron haciendo la voluntad de Dios y se desviaron y terminaron muertos, porque se salieron del destino, de la voluntad de Dios. Número 4, la voluntad de Dios es un lugar de cobertura. Por eso es que cuando pasan accidentes, la persona no le pasa nada. Dios lo guardó. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios. Cuando yo voy en un viaje, lo primero que yo pregunto es, Señor, yo llevo los países. Yo oro y digo, Señor, este país, ¿tú quieres que yo vaya? Porque si yo voy y no estoy en la voluntad de Dios, me puede costar la vida. Pero si voy bajo la voluntad de Dios, fui a Pakistán y dije, Señor, ¿estás seguro que vaya? Y Dios me dijo, ve, yo te envío y nada te va a pasar.
Y fuimos, había muerte, habían matado un montón de gente, pero fuimos y venimos sanos y salvos, porque en la voluntad de Dios estoy guardado, estoy protegido. Entonces, si usted está en la voluntad de Dios, forget it, olvídese lo demás. La voluntad de Dios es un lugar de paz. What do you mean de paz? Cuando algo no es la voluntad de Dios, usted no tiene paz. Usted dice, no sé. Sí, me cae bien el tipo, pero que no sé. Cuando cada vez quiero darle un trancazo. Pueden sentarse ustedes, porque es la voluntad de Dios que se sienten. Me ponen nerviosos allá. Había a Gabrielito ahí, lo veo, parece que entra. Levante su mano y diga, Señor, ponme en tu voluntad. Ok, la voluntad es paz. Eso es la voluntad de Dios es una de las señales. Cuando usted quiera pedirle señales a Dios, diga, Señor, ¿cuál es la señal? Esta doctora e hija espiritual mía que está acá, vino acá y no conocía de la iglesia. Y un día en un sueño fue, hija, o en una visión. Tuvo una visión en casa, la doctora Noah Lard. Ella es una hija que hace mucho rato con su esposo servían acá. Ahora el esposo se fue a la casa, ya está descansando arriba. Y ahora está Free Willy descansando ya también acá. Nah, son bromas. Ella vino y Dios le dio una visión y vio una iglesia grande sin techo. Y Dios le dijo, esa es tu iglesia. Y ella empezó a buscar en Miami iglesias sin techo. Y el Señor le dijo, no es físico, es cielos abiertos. Porque en cielos abiertos significa que Dios envía abundancia. Ella se vino acá y cuando llegó, el Señor le dijo, esta es la iglesia. Y ella está aquí desde hace tiempo. Entonces es la voluntad de Dios. Y como es la voluntad de Dios, pues para ella tiene gozo, tiene paz, lo mejor que le haya pasado, porque hizo la decisión correcta. Hay gente que van a las iglesias por conveniencia. No, pero es que me queda cerquita. No, porque es que el hermano Ujier me mandó. Es que tuve un problema en la iglesia. Usted no se queda por mí o por el hermano, ni porque le hicieron. Usted se queda porque es la voluntad de Dios. Aquí fue donde Dios te bendijo. Aquí donde Dios te levantó. Aquí donde Dios te sanó. Aquí donde Dios te liberó. Sea agradecido. Sea agradecido. ¿Cómo que agarra a la gente? Dios lo sanó, Dios lo liberó. Y dice, se peleó con alguien. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces hay gente que dice, ay, apóstol, pero usted sabe, es más, a mí me han acusado de maldecir a la gente porque se va a la iglesia. ¿Usted cree que yo voy a hacer eso? Primero, si yo lo maldigo, usted es un pueblo que es bendecido por Dios, y lo que bendice Dios nadie lo maldice. Y segundo, me meto un problemón con Dios si hago eso. Nunca lo voy a hacer tampoco, yo no tengo corazón. Pero cuando hay gente que se va fuera de la voluntad de Dios, porque no era la voluntad de Dios irse, le va muy mal. Pero no porque yo se lo desee, sino porque ellos mismos se salieron del lugar donde Dios lo puso. No tienen cobertura, no tienen paz, no tienen gozo, y se acabó todo. ¿Ustedes están acá, iglesia? Es un lugar de protección. El mejor lugar para estar es la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a disfrutar la voluntad de Dios? Bueno, termino allá. Gracias. Denle un aplauso al Señor. Levanten todos sus manos y todos los que están en las casas y diga, Padre Celestial, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Dígalo con fuerza. Dígalo a Él. Diga, hágase tu voluntad. Tu deseo, tu intención, tu propósito en mi vida y en mi casa, mis hijos, mi familia. Hágase tu voluntad. Gracias, Señor.